El mar no era azul aquel día. Olvidad los folletos turísticos, olvidad la calma chicha de las postales que os venden en las agencias de viajes. El 7 de octubre de 1571, las aguas del Golfo de Corinto eran de un rojo espeso, un caldo nauseabundo de salitre, pólvora negra y la sangre de 30.000 hombres que se destrozaban mutuamente bajo la mirada indiferente de Dios. El aire no olía a brisa marina, olía a carne quemada, a madera astillada y al miedo visceral que se escapa de las entrañas cuando el acero atraviesa el vientre. Ahí, en medio de ese infierno flotante, en la cubierta resbaladiza de la galera La Marquesa, había un hombre. No era el anciano de rostro enjuto y gorguera almidonada que os obligaron a estudiar en el colegio, ese busto de piedra que nos mira desde las plazas con ojos vacíos. No. Aquel hombre tenía 24 años, ardía en fiebre y tenía la mirada de un lobo acorralado que ha decidido morder antes que huir. Ese hombre, amigos míos, estaba a punto de perder una mano para ganar la eternidad. Pero él no lo sabía. En ese momento, solo sabía que el honor pesaba más que la vida, y que la gloria es una amante cruel que exige sacrificios de sangre. Antes de contaros cómo el metal le arrancó la carne y cómo la esclavitud le arrancó el alma para devolvérsela convertida en oro literario, permítime una pausa. Amigos, hermanos de esta cofradía de la verdad. Si valoráis estas historias, si buscáis el conocimiento que no se da en las escuelas y queréis apoyar este canal donde hablamos de hombre a hombre, suscribíos ahora. Dadle al botón, activad la campana. Vuestra lealtad es el combustible de este fuego. Sigamos. Para entender al hombre que sangraba en la cubierta de la Marquesa, tenemos que entender de qué barro estaba hecho. Porque nadie nace héroe, y ciertamente, nadie nace genio. A los hombres como Miguel los forja el yunque de la desgracia. Imaginad la España del siglo XVI. No la España de los mapas imperiales donde no se ponía el sol, esa es la propaganda de los reyes. Imaginad la España real. La de los caminos polvorientos llenos de pícaros, putas y mendigos que exhibían sus llagas por una moneda de cobre. Una nación de contrastes brutales, donde el oro de las Américas fluía como un río caudaloso, pero nunca se quedaba en las manos del pueblo, pasaba de largo hacia los banqueros genoveses y alemanes para pagar guerras interminables. En ese escenario nace Miguel de Cervantes Saavedra. Y no nace en cuna de oro. Nace en la cuerda floja. Su padre, Rodrigo, era un cirujano barbero. ¿Sabéis lo que eso significaba entonces? No era un médico de prestigio. Era el tipo que te sacaba una muela podrida o te sajaba un divieso mientras gritabas mordiendo un palo. Un hombre perseguido por las deudas, un fracasado a los ojos de la sociedad estamental, que arrastraba a su familia de ciudad en ciudad, Alcalá, Valladolid, Madrid, Córdoba, Sevilla, huyendo de los acreedores como quien huye de la peste. Miguel creció viendo cómo embargaban los pocos muebles de su casa. Creció viendo a su padre humillado, encarcelado por deudas. ¿Qué hace eso en la mente de un niño? ¿Qué semilla planta en el alma de un joven inteligente y orgulloso? Os lo diré. Planta una sed. Una sed insaciable de restaurar el honor perdido. Una necesidad patológica de ser alguien. De demostrarle al mundo que, aunque sus zapatos tuvieran agujeros, su alma era noble. El joven Cervantes no quería ser escritor. La pluma, en aquel entonces, era un entretenimiento, no un destino. Él quería lo que todo hombre de su tiempo con sangre en las venas anhelaba. La espada. Quería la hidalguía que se gana en el campo de batalla, no la que se hereda en un pergamino polvoriento. Pero el destino, que tiene un sentido del humor macabro, le tenía preparada una primera prueba antes de la guerra. Un duelo. Un asunto turbio en Madrid. Un tal Antonio de Sigura resulta herido. La justicia real, siempre rápida para castigar al pobre y lenta para juzgar al rico, dicta sentencia contra Miguel. Arresto y la amputación de la mano derecha. Leéis bien. La mano derecha. Ironía pura. Años antes de Lepanto, la amenaza de la mutilación ya pendía sobre él como una espada de Damocles. ¿Qué hizo Miguel? Lo que haría cualquiera de nosotros en su lugar. Huyó.
Corrió hacia el único lugar donde un hombre podía reinventarse, donde el Renacimiento explotaba en colores, vicios y belleza mientras España se vestía de negro inquisitorial. Huyó a Italia. Roma. 1569. Imaginad al joven Miguel caminando por las calles de la ciudad eterna. Tenía 22 años. Sus ojos, acostumbrados al polvo de la meseta castellana, de repente se llenan de mármol, de frescos, de cortesanas vestidas de seda y de cardenales que vivían como emperadores romanos. Entró al servicio del cardenal Giulio Acquaviva. Se convirtió en camarero. Pero, ¿creéis que un hombre con fuego en el pecho puede contentarse con servir vino y doblar ropas de seda para un eclesiástico, por muy poderoso que sea? Miguel miraba por las ventanas del palacio y veía a los soldados de los tercios viejos paseando con esa arrogancia que da el saberse los dueños del mundo. Los tercios. La máquina de guerra más perfecta que había visto la historia desde las legiones romanas. Hombres de hierro, temidos y respetados, que no se inclinaban ante nadie más que ante Dios, y a veces ni eso. La vida cómoda del palacio le asfixiaba. El terciopelo le quemaba la piel. Él necesitaba la aspereza del lino y el peso del morrión. Así que renunció. Dejó la seguridad, la comida caliente y el techo seguro para alistarse en la compañía de don Diego de Urbina. Aquí es donde la historia se pone seria. Aquí es donde el niño muere y nace el soldado. La vida en los tercios no era romántica. No os dejéis engañar por las pinturas. Era una vida de piojos, de disentería, de marchas interminables bajo un sol que partía las piedras o lluvias que calaban hasta los huesos. Era dormir en el suelo abrazado a tu arcabuz para que no se oxidara, comer galleta podrida llena de gorgojos y esperar la paga que nunca llegaba a tiempo. Pero también era la hermandad. La camaradería sagrada de los hombres que saben que su vida depende del que tienen al lado. Cervantes absorbió todo esto. Aprendió el código del honor, no como una teoría literaria, sino como una ley de supervivencia. Aprendió que la palabra de un hombre es su único patrimonio real. Y aprendió a mirar a la muerte a la cara sin pestañear. Y entonces, llegó la noticia. El Gran Turco, el Imperio Otomano, la sombra que se extendía desde Oriente, amenazaba con engullir la cristiandad. Selim II, el borracho, había puesto sus ojos en Chipre. Las noticias que llegaban eran espantosas. Ciudades saqueadas, mujeres violadas, hombres desollados vivos. El miedo recorría las cortes de Europa como un escalofrío. El Papa Pío V, un hombre de fe inquebrantable y voluntad de acero, convocó la Santa Liga. España, Venecia y el papado unieron sus fuerzas. Una flota inmensa, la mayor que se había visto en siglos, se reunió en Mesina. 200 galeras. 50.000 soldados. Y entre ellos, en una litera, temblando de fiebre, estaba Miguel de Cervantes. Sí, amigos. El día de la batalla más grande de la historia, nuestro héroe estaba enfermo. La malaria, esa vieja enemiga de los soldados en el Mediterráneo, lo había tumbado. Tenía 40 grados de fiebre. Deliraba. Su cuerpo era un trapo. El 7 de octubre de 1571, al amanecer, la flota cristiana avistó a la otomana en el Golfo de Lepanto. El mar se llenó de velas y remos. El sonido de los tambores y las trompetas turcas, un estruendo diseñado para aterrorizar, rebotaba en el agua. El capitán de su compañía bajó a las entrañas de la galera La Marquesa y vio a Cervantes sudando, pálido como la cera. «Quédate aquí, Miguel», le dijo. «Estás enfermo. No puedes luchar así. Baja a la bodega, cúbrete y reza por nosotros. Nadie te juzgará». ¿Nadie lo juzgaría? Quizás. Pero él se juzgaría a sí mismo. Y para un hombre como Cervantes, el tribunal de la propia conciencia es el más severo de todos. Imaginad la escena. El barco se mece violentamente. Arriba, se escuchan los primeros cañonazos, los gritos, el correr de los artilleros. El olor a pólvora empieza a filtrarse por las rendijas de la madera. Miguel intenta levantarse.
Las piernas le fallan. La cabeza le da vueltas. Pero hay algo dentro de él, una fuerza oscura y luminosa a la vez, la voluntad, que le obliga a ponerse en pie. Se ajusta la coraza sobre la camisa empapada en sudor frío. Coge su espada. Coge su arcabuz. Sube las escaleras tambaleándose, como un borracho, pero con los ojos fijos en la luz que entra por la escotilla. Sala cubierta. El espectáculo es apocalíptico. Cientos de galeras chocando unas contra otras. El mar desaparece bajo los cascos de madera. Flechas que oscurecen el sol. El humo de los cañones crea una niebla artificial donde la muerte aparece y desaparece. Cervantes se presenta ante su oficial. Señor, dice, con la voz quebrada por la fiebre pero firme por el coraje, ponedme en el lugar más peligroso. Prefiero morir peleando por Dios y por mi rey que quedarme bajo cubierta como un cobarde. El oficial lo mira. Ve la fiebre en sus ojos, pero también ve esa determinación suicida que ganaba batallas. Asiente. Le asignan el esquife, la barca auxiliar pegada al costado de la galera. Un puesto suicida. Un blanco perfecto para los arcabuceros turcos. Miguel se coloca allí, con 12 hombres más. La galera La Marquesa se lanza contra el enemigo. El choque es brutal. La madera cruje y se rompe con el sonido de huesos gigantes partiéndose. Y comienza el baile de la muerte. Cervantes dispara. Recarga. Dispara. El humo le ciega. La sed es insoportable. A su lado, sus compañeros caen. Uno con una flecha en el ojo. Otro con el pecho abierto por una bala de plomo. La sangre hace que el suelo del esquife sea una pista de patinaje. Pero él sigue. La fiebre ha desaparecido, o mejor dicho, se ha transformado en adrenalina pura. Se siente invencible. Se siente parte de algo más grande que él mismo. Es la embriaguez del combate, ese estado alterado de conciencia que solo los guerreros conocen, donde el tiempo se detiene y solo existe el presente absoluto. Pero la realidad es física, y el plomo no respeta el heroísmo. Un arcabucero turco, desde la galera enemiga, apunta. Ve a ese español que grita y anima a sus camaradas. Aprieta el gatillo. El primer impacto es en el pecho. Miguel siente un golpe seco, como la coz de una mula. El aire se le escapa de los pulmones. Cae de rodillas. Mira hacia abajo y ve la sangre manchando su jubón. Pero intenta levantarse. Aún no, piensa. Aún no he terminado. Se incorpora, apoyándose en la borda. Levanta su arma de nuevo. El segundo disparo. Esta vez, la bala no busca el pecho. Busca la mano izquierda. La mano con la que sostiene el arcabuz. El proyectil de plomo destroza los nervios, rompe los huesos, desgarra los tendones. La mano queda colgando, inútil, muerta en vida. El dolor es un relámpago blanco que le ciega por un instante. Cervantes cae sobre la madera ensangrentada. El ruido de la batalla se vuelve sordo, lejano, como si estuviera bajo el agua. Mira su mano izquierda. Ya no le pertenece. Es un guiñapo de carne y hueso. ¿Lloró? No lo creo. Los hombres de aquella época no tenían tiempo para la autocompasión en medio del infierno. Probablemente apretó los dientes hasta casi partírselos, se ató un trapo sucio alrededor del muñón improvisado para no desangrarse allí mismo y, con la mano derecha, la que le quedaba, empuñó la espada. Porque la batalla no había terminado. Y mientras hubiera aliento, había lucha. La batalla de Lepanto terminó con una victoria aplastante para la Santa Liga. El poder naval otomano fue quebrado. Europa respiró aliviada. Las campanas de todas las iglesias de la cristiandad repicaron de alegría. Tedeums, misas, celebraciones. Pero en el hospital de Mesina, semanas después, la realidad era muy distinta para Miguel. La gangrena acechaba. Las fiebres volvieron. La herida del pecho tardaba en cerrar. Y su mano izquierda.
Su mano izquierda estaba atrofiada para siempre. Para mayor gloria de la derecha, escribiría él años después, con esa ironía suprema que solo se consigue cuando has mirado al abismo y el abismo te ha devuelto la mirada. Imaginad al joven Cervantes en esa cama de hospital. Tiene 24 años. Su carrera militar, tal como la soñaba, ha terminado. Un soldado manco es un estorbo. El dolor es su compañero constante. Pero en su pecho no hay amargura, todavía no. Hay orgullo. Ha estado allí. Ha visto la historia a los ojos. Ha dado su sangre por su fe y su rey. Cree, con la ingenuidad de la juventud, que el mundo se lo recompensará. Cree que volverá a España como un héroe, que el rey le dará una renta, un puesto, un reconocimiento. Cree que su sacrificio es una moneda de cambio válida en el mercado de la vida. Pobre iluso. No sabía que el destino aún no había terminado con él. Lepanto fue solo el prólogo. El dolor físico no era nada comparado con lo que venía. El verdadero infierno no estaba en las balas turcas, sino en las cadenas que le esperaban al otro lado del mar. Cervantes se recuperó. Con una tenacidad admirable, volvió al servicio activo. Sí, manco y todo, siguió siendo soldado unos años más. Participó en expediciones a Navarino, a Túnez. Se negó a ser un inválido. Pero en 1575 decidió que era hora de volver a casa. Tenía cartas de recomendación de don Juan de Austria, el hermano del rey, el héroe de Lepanto. Esas cartas eran su pasaporte a una vida mejor. Eran la prueba de su valor. Este hombre es un héroe, decían las cartas. Tratadlo como tal. Subió a la galera Sol en Nápoles, rumbo a España. El mar estaba tranquilo. Miguel miraba el horizonte, soñando con Madrid, con su familia, con el descanso del guerrero. Acariciaba las cartas guardadas en su pecho. Eran su tesoro. Pero el mar Mediterráneo es traicionero, y la fortuna es una ramera voluble. Frente a las costas de Cataluña, casi oliendo ya la tierra patria, una flotilla de corsarios berberiscos apareció en el horizonte. Eran rápidos, letales y buscaban una sola cosa: carne humana para vender en los mercados de Argel. La galera Sol luchó. Miguel, por supuesto, luchó. Manco, con las cicatrices del pecho tirando, luchó hasta que fue superado. Fue capturado. Le despojaron de sus armas. Le registraron. Y encontraron las cartas. Ah, las malditas cartas de recomendación. Lo que debía ser su salvoconducto a la gloria se convirtió en su condena. Los piratas, al leer o hacerse traducir, que aquel hombre manco era recomendado por el mismísimo don Juan de Austria, pensaron: este no es un soldado cualquiera. Este es un noble importantísimo. Un caballero de alta alcurnia. Su familia pagará un rescate de reyes. Si hubieran sabido que era el hijo de un barbero fracasado, quizás lo habrían vendido barato o lo habrían puesto a remar hasta morir. Pero creyeron que valía oro. Así que le pusieron un precio desorbitado a su cabeza. Un precio que su familia jamás podría pagar. Lo arrastraron a Argel. A los baños. Las prisiones de esclavos. Y así, el héroe de Lepanto, el hombre que había desafiado al Imperio Otomano, se convirtió en una cosa. En un número. En una propiedad. 5 años. 5 interminables años. 1825 días de encierro, de cadenas, de ver cómo otros renegaban de su fe para conseguir un poco más de comida, de ver cómo la esperanza se pudría junto con los cuerpos de los que morían de peste. Pero aquí, amigos, es donde la historia de Cervantes se separa de la de los demás mortales. Otro hombre se habría roto. Se habría dejado morir en un rincón, llorando su mala suerte. Cervantes, no. Cervantes descubrió algo en esa prisión de Argel. Descubrió que podían encadenar sus pies, podían atar sus manos, la buena y la mala, podían golpear su espalda. Pero no podían encadenar su mente. Y sobre todo, no podían quebrar su voluntad. Organizó 4 intentos de fuga. 4.
no 1, ni 2. 4. Arriesgándose a ser empalado, desollado o mutilado, los castigos habituales para los fugitivos. Y en cada intento, cuando eran descubiertos, porque siempre hay un traidor, siempre hay una rata que vende a sus hermanos por una migaja, Cervantes daba un paso al frente ante el virrey de Argel, el temible Hassán Bajá, y decía: yo soy el único culpable. No castiguéis a mis compañeros. Yo lo planeé todo. Haced conmigo lo que queráis. Esa actitud, esa hidalguía suicida, impresionó tanto a sus captores que, increíblemente, le perdonaron la vida una y otra vez. Veían en ese cristiano manco una fuerza que no comprendían, un fuego que respetaban. Mientras tenga a ese español manco guardado, tengo seguros mis cristianos, mis barcos y a toda la ciudad, llegó a decir Hassán Bajá. Era un líder nato. En la oscuridad de las mazmorras, consolaba a los débiles, escribía poemas, mantenía viva la llama de la dignidad humana en un lugar diseñado para extinguirla. Fue allí, en el vientre de la bestia, rodeado de la miseria más absoluta, donde Cervantes empezó a comprender la verdadera naturaleza humana. Allí vio al cobarde disfrazado de valiente, al noble comportarse como una rata y al simple campesino mostrar una nobleza de rey. Estaba acumulando material. Estaba llenando el tintero de su alma con la tinta más negra y espesa. La realidad. Finalmente, tras 5 años de infierno, los padres trinitarios pagaron su rescate. Su familia se había arruinado aún más, sus hermanas habían sacrificado sus dotes, todo para traerlo de vuelta. Cervantes regresó a España en 1580. Tenía 33 años. La edad de Cristo. Volvía pobre, manco, veterano y excautivo. Esperaba que su país lo recibiera con los brazos abiertos. Esperaba, al menos, un puesto digno, un reconocimiento a sus sacrificios. Pero España. ¡Ay, España! España es una madre que devora a sus hijos más brillantes. Al desembarcar en Denia y besar el suelo, Miguel no sabía que la guerra había terminado, pero que su batalla contra la mediocridad, la burocracia y el olvido acababa de comenzar. Y esa batalla sería mucho más cruel que Lepanto. Volver a casa. Esa es la gran mentira de la Odisea, ¿verdad? Nos han vendido que el regreso es el final feliz. Ulises vuelve a Ítaca, mata a los pretendientes y abraza a Penélope. Fin. Pero la vida real, esa perra sarnosa que nos muerde los tobillos cada mañana, no funciona así. Miguel de Cervantes volvió a España con el pecho lleno de cicatrices y el corazón lleno de esperanza. Creía que la deuda estaba saldada. Había dado su mano izquierda, había sufrido 5 años de esclavitud por el honor de la corona. Imaginaba audiencias reales, una pensión vitalicia, quizás una encomienda en las Indias. Pero lo que encontró no fue el abrazo de una madre agradecida. Encontró el silencio. El frío, burocrático y absoluto silencio de los despachos. Imaginad el Madrid de 1580. Una ciudad que crecía como un tumor, sucia, caótica, llena de cortesanos que apuñalaban por la espalda con una sonrisa y de pretendientes que se gastaban los suelas de los zapatos en las antesalas de los ministerios. Felipe II, el rey prudente, el monarca burócrata que gobernaba medio mundo desde una silla, estaba sepultado bajo montañas de papel. Para el imperio, un soldado manco más o menos no importaba. Era su número en un libro de cuentas, y el libro ya estaba cerrado. Cervantes se pasó meses, años, mendigando atención. Aquí están mis cartas, decía. Aquí están mis heridas. Pero los secretarios, hombres con manos suaves que jamás habían empuñado nada más pesado que una pluma de ganso, le miraban con desdén. Lo tendremos en cuenta, señor soldado. Vuelva usted mañana. Y el mañana nunca llegaba. ¿Sentís esa rabia? Esa impotencia de saber que vales más que el tipo que está sentado detrás del escritorio decidiendo tu futuro, pero tienes que agachar la cabeza porque necesitas comer. Cervantes tenía una familia que mantener. Una madre anciana, hermanas,
una esposa, se casó con Catalina de Salazar, una mujer mucho más joven, en un matrimonio que olía más a conveniencia y desesperación que a pasión. Tenía bocas que alimentar y un orgullo que tragar. Intentó ser dramaturgo. Quiso conquistar los escenarios. Escribió obras, tragedias clásicas, llenas de dignidad y estructura. Pero, el gusto del público había cambiado. Había llegado un tal Lope de Vega. Un joven, un torbellino, un monstruo de la naturaleza que escribía comedias rápidas, frescas, que daban a la gente lo que quería. Acción, enredos, amores fáciles. Lope era el rockstar del momento. Cervantes, con su estilo reposado y sus cicatrices de guerra, era el viejo dinosaurio. Fracasó. Sus obras no se vendían. Los empresarios teatrales le cerraron las puertas. Y aquí, caballeros, es donde el héroe toca fondo. Aquí es donde el hombre que cargó contra la flota otomana en Lepanto tiene que aceptar la derrota más amarga. La irrelevancia. ¿Qué hace un hombre de honor cuando el honor no paga el pan? Se vende. Se convierte en un engranaje de la misma maquinaria que lo desprecia. En 1587, Miguel consigue un empleo. No es un puesto de capitán. No es un cargo diplomático. Le nombran comisario real de abastos para la Armada Invencible. Suena pomposo, ¿verdad? No os dejéis engañar por los títulos. Era el trabajo más odiado de toda España. Básicamente, su labor consistía en recorrer los caminos polvorientos de Andalucía, pueblo por pueblo, cortijo por cortijo, requisando trigo y aceite para alimentar a la flota del rey. Imaginad la escena. El sol de Écija cayendo a plomo, 40 grados a la sombra. Cervantes, envejecido prematuramente, cubierto de polvo, llega a un pueblo montado en un rocín flaco. No le reciben con flores. Le reciben con escupitajos. Le reciben cerrando las puertas en sus narices. Él es el hombre del gobierno, el recaudador, el que viene a quitarle el pan a los campesinos hambrientos para dárselo a una guerra lejana que no entienden. Tiene que discutir con labriegos analfabetos que le amenazan con la hoz. Tiene que pelear con alcaldes corruptos que esconden el grano. Tiene que hacer cuentas, cuadrar balances, lidiar con facturas falsas. Él, un hombre de letras y espada, convertido en un contable de miseria. Y lo hace bien. O al menos, lo intenta con una honestidad suicida. Pero la honestidad, en un sistema corrupto, es un delito. En Écija, la sartén de Andalucía, comete el error de su vida. Necesita trigo. El rey lo exige. Los campesinos no tienen, pero la iglesia. La iglesia tiene graneros llenos hasta el techo. Y Cervantes, el soldado de la Santa Liga, el hombre que luchó por la cruz, decide que la ley es igual para todos. Requisa el trigo de los canónigos. ¿El resultado? No le dan una medalla. El vicario general lo excomulga. Sí, habéis oído bien. El héroe de Lepanto, excomulgado. Expulsado de la comunión de los fieles. No por herejía, no por apostasía, sino por hacer su maldito trabajo demasiado bien. La ironía es tan espesa que se puede cortar con un cuchillo. El sistema le dice: sirve al rey, pero cuando sirve al rey tocando los intereses de los poderosos, el sistema le golpea. Fueron años oscuros. Años de posadas llenas de chinches, de soledad absoluta en los caminos, de noches en vela cuadrando libros de cuentas que nunca cuadraban del todo. Años observando. Porque eso es lo que hacía Cervantes mientras el mundo le escupía. Observaba. Observaba a los venteros ladrones que aguaban el vino. Observaba a las prostitutas de buen corazón y dientes podridos. Observaba a los hidalgos arruinados que se ponían migas de pan en la barba para fingir que habían comido. Observaba a los duques idiotas y a los bachilleres pedantes. Toda la fauna humana de la España decadente pasaba ante sus ojos. Y él tomaba nota mentalmente. Cada humillación, cada absurdo, cada injusticia se guardaba en el archivo de su memoria. El dolor se estaba fermentando.
El vino de la ira se estaba añejando para convertirse en el mejor coñac de la literatura. Pero faltaba el golpe de gracia. El destino quería asegurarse de que no quedara ni un gramo de orgullo intacto. El dinero. Siempre es el maldito dinero. Como recaudador, Cervantes manejaba grandes sumas de dinero público. Pero no podía llevar las monedas en el bolsillo. Tenía que depositarlas. Confió en un banquero sevillano, Simón Freire. Un hombre respetable. Cervantes le entregó la recaudación de los impuestos para que la enviara a Madrid. ¿Y qué pasó? Lo que pasa siempre. El banquero quebró. Se declaró en bancarrota y el dinero desapareció. Se esfumó. La Hacienda Real no quería excusas. No le importaba que el banquero fuera un estafador. Cervantes, tú eras el responsable. Tú debes el dinero. Lo acusaron de malversación. De robo. A él, que vivía contando los maravedíes para comprarse un par de zapatos nuevos. Y así, en 1597, Miguel de Cervantes Saavedra, el manco de Lepanto, dio con sus huesos en la cárcel real de Sevilla. Aquí, hermanos, entramos en el vientre de la bestia. Si pensabais que los baños de Argel eran malos, es porque no conocéis las cárceles españolas del siglo XVI. Argel era una prisión de enemigos. Sevilla era una prisión de compatriotas. La cárcel real no era un edificio correccional. Era un pozo negro. Un microcosmos del infierno. Allí se mezclaban asesinos con deudores, locos con ladrones, violadores con inocentes. No había celdas individuales. Todos dormían hacinados en patios inmundos o en salas abarrotadas. El aire era una mezcla tóxica de sudor rancio, excrementos humanos, paja podrida y enfermedad. El ruido era ensordecedor. Gritos, peleas a navajazos por un mendrugo de pan, llantos de los que iban a ser ejecutados al amanecer, las risas histéricas de los dementes. La Germanía, la mafia de Lampa sevillana, gobernaba dentro de los muros. Si tenías dinero, podías comprar vino, comida, incluso mujeres. Si eras pobre como Cervantes, te comían las ratas y los piojos. Allí, sentado en un rincón mugriento, con 50 años a sus espaldas, fracasado como soldado, fracasado como poeta, fracasado como recaudador, acusado de ladrón y olvidado por todos, Miguel debería haberse rendido. Debería haberse dejado morir o volverse loco. Pero sucedió el milagro. En medio de ese caos, en medio de la suciedad más abyecta, Cervantes cerró los ojos y empezó a soñar. Pero no soñó con héroes perfectos ni con pastores idealizados. Ya no. Esa etapa había muerto. Miró a su alrededor. Miró a los locos que gritaban que eran emperadores. Miró a los miserables que se aferraban a ilusiones imposibles para no ver su realidad. Y luego se miró a sí mismo. ¿Quién era él? Un hombre que había creído en los libros de caballerías de la vida real. Un hombre que había creído que el honor, la gloria y el sacrificio tenían recompensa. Un hombre que había salido al mundo a deshacer entuertos y había acabado apaleado, manco y encarcelado. Y entonces, soltó una carcajada. Una risa amarga, seca, pero liberadora. Entendió la broma cósmica. La vida no es una novela de caballerías. La vida es una farsa cruel donde los gigantes son molinos y los castillos son ventas llenas de pulgas. Fue allí, en la cárcel de Sevilla, donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación, según sus propias palabras, donde nació él. Nació Alonso Quijano. El bueno. Un hidalgo pobre, seco de carnes y enjuto de rostro, que de tanto leer libros de caballería se volvió loco y decidió salir al mundo a ser un héroe en un tiempo donde ya no había lugar para héroes. ¿Lo veis? ¿Veis la genialidad brutal de esto? Don Quijote no es una burla a los libros de caballerías. Eso es lo que dicen los profesores aburridos. Don Quijote es Miguel de Cervantes burlándose de sí mismo. Es el espejo deformante donde Cervantes proyecta su propia vida. Él también fue un loco que creyó que podía cambiar el mundo con una espada.
Él también confundió la realidad con sus ideales. Él también fue apaleado una y otra vez por la cruda realidad. Pero Cervantes hizo algo que solo los genios pueden hacer. Convirtió su fracaso en arte. Cogió todo su dolor, toda su frustración, toda la injusticia que había sufrido, y en lugar de convertirlo en odio, lo convirtió en humor y compasión. Creó a un loco para poder decir las verdades que los cuerdos no se atrevían a pronunciar. Creó a Sancho Panza, la voz de la realidad, del hambre, del sentido común que le decía: Señor, que no son gigantes, que son molinos. Pero Sancho, al final, sigue a su amo. ¿Por qué? Porque incluso la realidad más gris necesita un poco de locura para ser soportable. Cervantes empezó a escribir en la cárcel. Imaginad al hombre, rodeado de criminales jugando a los dados, apoyando un papel arrugado sobre sus rodillas, escribiendo con un trozo de carboncillo o una pluma desgastada, sonriendo mientras creaba a Rocinante. Escribía para no volverse loco él mismo. Escribía para escapar de esas cuatro paredes. Salió de la cárcel, sí. Pero la libertad no trajo la riqueza. El manuscrito del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha viajó en su alforja durante años. Nadie quería publicarlo. ¿Una historia sobre un viejo loco? ¿A quién le importa eso?, decían los editores. Hasta que, en 1605, un librero de Madrid decidió arriesgarse. Cervantes tenía ya 57 años. Era un anciano para la época. Le faltaban casi todos los dientes, ni están concertados ni se tienen los unos con los otros, decía él con humor. Vivía en un piso alquilado en el barrio de las Letras, rodeado de mujeres, sus hermanas, su hija ilegítima, su sobrina, a las que la maledicencia llamaba las servantas, insinuando que se prostituían para mantener la casa. La situación era desesperada. Necesitaban un éxito. O al menos, algo de dinero para pagar el alquiler. El libro salió a la venta. Y sucedió lo imposible. España entera estalló en carcajadas. La gente leía El Quijote en las esquinas, en los palacios, en las tabernas. Se leía en voz alta para los que no sabían leer. Los pajes se reían en los pasillos de la corte. El éxito fue fulminante. Fue el primer bestseller de la historia. Pero esperad. No penséis que esto termina con Cervantes nadando en oro y comiendo perdices. Recordad dónde estamos. Esto es la España del siglo de oro, donde el talento se castiga y la envidia es el deporte nacional. Cervantes había escrito la novela más grande de todos los tiempos. Había inventado la novela moderna. Pero vendió los derechos de la primera parte por una miseria al editor Francisco de Robles. No vio casi ni un real de las inmensas ganancias. Y peor aún, la intelectualidad, los escritores serios, lo despreciaron. Lope de Vega, el gran Lope, dijo en una carta: no hay nadie tan malo como Cervantes ni tan necio que alabe a Don Quijote. La envidia, verde y viscosa, resumaba por los poros de sus rivales. Cervantes era famoso, sí. Todo el mundo sabía quién era el creador del Caballero de la Triste Figura. Pero seguía siendo pobre. Seguía viviendo de prestado. Seguía teniendo que aguantar que los grandes señores, como el duque de Béjar a quien dedicó el libro, le trataran como a un bufón simpático y no como a un igual. Y sin embargo, en esa vejez precaria, Cervantes alcanzó una grandeza que ningún rey podía darle. Se dio cuenta de que su criatura había cobrado vida propia. Don Quijote y Sancho ya no eran suyos, eran de la humanidad. Vio cómo su hijo seco y avellanado cabalgaba más allá de las fronteras de España, hacia Francia, hacia Inglaterra. Pero aún le quedaba una última batalla. La batalla contra el tiempo y contra un impostor. Porque cuando eres grande, las sanguijuelas intentan chupar tu sangre. Un escritor bajo el seudónimo de Avellaneda publicó una segunda parte falsa del Quijote. Un libro malo, insultante, que se burlaba de la vejez y la manquera de Cervantes. Eso despertó al león una última vez. Cervantes, enfermo de diabetes, hidropesía la llamaban entonces, con una sed insaciable que no le dejaba vivir, decidió que nadie más que él escribiría el final de su héroe.
Retomó la pluma con manos temblorosas. Y escribió la segunda parte. Y dejadme deciros, amigos, si la primera parte es la obra de un hombre que ya se está despidiendo de la vida, un hombre sabio, melancólico, que sabe que el final está cerca. La muerte, esa vieja conocida a la que Miguel había mirado a los ojos en las aguas de Lepanto y en las mazmorras de Argel, finalmente vino a llamar a su puerta en la primavera de 1616. Pero esta vez no venía con cimitarras ni con cadenas. Venía disfrazada de sed. Una sed infinita, insoportable. La hidropesía, lo que hoy llamamos diabetes avanzada y fallo cardíaco, estaba encharcando su cuerpo mientras secaba su garganta. Imaginad al viejo soldado en su habitación de la calle de León, en Madrid. Tiene 68 años. Sus manos tiemblan, sus piernas están hinchadas como botas de vino, le quedan 6 dientes en la boca. Pero su mente. Su mente está más afilada que una navaja toledana recién forjada. Sabía que el final estaba cerca. ¿Y qué hizo? Se puso a llorar. Se lamentó por la pobreza en la que moría, mientras los libreros de Madrid y París se hacían ricos con su obra. No. Hizo lo que hacen los hombres de verdad cuando suena la campana del último asalto. Se ajustó los guantes y salió a pelear. Su última batalla no fue por dinero, fue por dignidad. Ese tal Avellaneda, ese impostor cobarde que había osado escribir una secuela falsa del Quijote, insultando su vejez y su manquera, había despertado a León. Cervantes decidió que tenía que matar a Don Quijote. Tenía que escribir el final definitivo, sellar la tumba de su personaje para que nadie más pudiera manosearlo. Escribió la segunda parte con la muerte respirándole en la nuca. Es una carrera contra el tiempo. Cada página es una victoria sobre el dolor. Y en esas páginas finales, Cervantes nos regala el acto de lucidez más desgarrador de la literatura. Hace que Don Quijote recupere la cordura. Alonso Quijano despierta de su sueño de héroes. Reconoce que no hay gigantes, ni castillos, ni Dulcineas. Reconoce que es solo un viejo que se va a morir. Y os pregunto, amigos, ¿hay algo más triste que eso? Cervantes nos dice: mirad, la realidad siempre gana. La locura hermosa se apaga. Pero al hacerlo, al escribirlo con tanta belleza, logra que la derrota de su personaje sea su victoria como autor. Don Quijote muere cuerdo para que Cervantes pueda vivir eternamente como genio. El 19 de abril de 1616, 4 días antes de morir, recibe la extremaunción. Sabe que no pasará de la semana. Y en ese estado, con el pie en el estribo, como él mismo dice, escribe el prólogo de su última novela, Los trabajos de Persiles y Sigismunda. Escuchad sus palabras de despedida, porque son el testamento de un gigante. Adiós, gracias a Dios, Donaides adiós, regocijados amigos que yo me voy muriendo, y deseando veros presto contentos en la otra vida. Sin amargura. Sin odio. Se despide con donaides, con chistes, con gratitud hacia sus amigos de taberna y tertulia. Se va con la elegancia de un hidalgo que sabe que ha jugado mal sus cartas en la vida financiera, pero que ha jugado su alma de forma impecable. El 22 de abril se apaga. El 23 de abril, lo entierran. Y aquí está la última ironía, el último chiste negro del destino. Muere tan pobre que es enterrado por caridad. Lo llevan al convento de las Trinitarias Descalzas. ¿Por qué allí? Porque los trinitarios fueron los que pagaron su rescate en Argel 35 años atrás. Cervantes era un hombre leal. Quiso descansar con quienes le dieron la libertad. Lo entierran en una tumba sin lápida. Sin nombre. Sus huesos se mezclan con los de otros pobres, perdidos en el suelo del convento. Durante siglos, nadie supo exactamente dónde estaba el cuerpo del escritor más grande de la lengua española. Inglaterra enterraba a sus héroes en abadías de mármol. España dejaba que sus genios se perdieran en el polvo. Pero, ¿sabéis qué? No importa. El mármol es para los vanidosos. El polvo es para los eternos. Hermanos, amigos que me habéis acompañado en este viaje.
Apagad el ruido del mundo por un momento. Mirad vuestras manos. Mirad las cicatrices, visibles o invisibles, que lleváis en el alma. ¿Por qué os he contado la historia de Miguel? ¿Por qué un hombre de 50, 60 años debería importarle la vida de un tipo que murió hace 4 siglos? Porque Miguel de Cervantes es uno de los nuestros. No es el genio inalcanzable tocado por las musas. Es el hombre que fue golpeado, una y otra vez, y siempre se levantó. Es el joven lleno de sueños que perdió una mano y, en lugar de sentirse un inválido, la levantó con orgullo como trofeo de guerra. Es el cautivo que pasó 5 años en un agujero y nunca dejó de planear su libertad. Es el funcionario honesto al que el sistema corrupto masticó y escupió en una cárcel sevillana. Es el marido de un matrimonio imperfecto, el padre de una familia complicada, el viejo que veía cómo los jóvenes arrogantes como Lope de Vega se llevaban la fama y el dinero. Cervantes es el patrón de los perdedores magníficos. Nos enseña una lección brutal y necesaria para nuestra edad. El éxito no es lo que te venden en la televisión. El éxito no es el coche nuevo, ni el puesto directivo, ni la cuenta bancaria llena. Todo eso se lo come el tiempo, como se comió la fortuna del duque de Lerma o las flotas de Felipe II. El verdadero éxito es la voluntad. El éxito es que te arranquen la mano izquierda y escribas el Quijote con la derecha. El éxito es que te metan en la cárcel y tú uses ese tiempo para liberar tu mente. El éxito es mirar a la vida, con toda su suciedad, su injusticia y su dolor, y ser capaz de sonreír con ironía, con compasión, sin volverte un viejo amargado. Cervantes nos regaló a Don Quijote para decirnos que está bien tener ideales en un mundo de cerdos. Que está bien luchar contra molinos si tú crees que son gigantes. Que la dignidad de un hombre no se mide por sus victorias, sino por la nobleza de sus derrotas. Hoy, 400 años después, nadie se acuerda del nombre del turco que le disparó. Nadie se acuerda del banquero que le estafó. Nadie lee las obras de Avellaneda. Los reyes de su época son polvo en el Escorial. Pero Don Quijote y Sancho siguen cabalgando. Y Miguel, el manco, el viejo, el pobre Miguel, nos mira desde la eternidad con esa media sonrisa socarrona y nos dice: yo pude. A pesar de todo, yo pude. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer con el tiempo que te queda? ¿Vas a llorar por lo que perdiste, o vas a ensillar tu rocín flaco y salir al camino una vez más? La elección, caballeros, es vuestra. Este ha sido el relato de una vida que vale más que todo el oro de las Indias. Gracias por escuchar, por entender y por mantener vivo el fuego del honor.